No muevas tu dial, que ya viene tu próximo programa. La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La hora viene, la hora es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Tenés un encuentro con La hora viene, la hora es. No te lo pierdas. Te esperamos. Estamos aquí en la RBN 1510 am.com.ar, la radio de las buenas nuevas. Quien te habla es la hermana Lucrecia. Acá estamos nuevamente con el programa La hora es, la hora viene. Le doy gracias a Dios por poder estar y participar en este programa para, digamos así, la administración de su palabra, que es lo que más me toca el corazón, en escuchar tantas cosas que uno escucha, hermano, que son totalmente desalineadas con Dios, que el anhelo de mi corazón es que Dios me dé todo el tiempo la sabiduría, el entendimiento, la revelación, de una forma sencilla para que todos alcancen a entenderlo, pero que no se desvíe el mensaje real y verdadero de su palabra. Le doy gracias a mi Dios por eso. Gracias, Señor, por esta radio. Dios mío, bendícela, Padre, y que esta puerta jamás sea cerrada por manos de hombre, sino que se cerrará el día que tú quieras cerrarla, el día que tú vengas a buscar a tu iglesia. Hasta ese momento será un canal de bendición para muchos, en todo punto de los países, porque esto llega a largas distancias. Le damos gracias a Dios por eso, porque es una bendición tener, antiguamente, o cuando estaba el Señor en la tierra, cuando Él tenía que llevar mensaje, Él tenía que ir caminando y no se podía alejar muchísimo. Tampoco pudo Pablo, con esas barquitas que iba y venía, a donde se dirigía. Todo era una parte de Asia Menor o Roma, pero de ahí mucho más lejos, Egipto. Hoy, predicar la palabra por estas ondas radiales, tenemos la oportunidad de alcanzar largas distancias. Amén. Estamos en Apocalipsis 1. Estábamos estudiando, analizando de una manera diferente este libro, no diferente porque a mí se me ocurra, sino un análisis desde el punto de vista de Dios, por supuesto, y con la justa y bendita palabra, pero observando lo que el Señor le habla a la iglesia, porque sabemos, hermano, que hasta el capítulo 5 a mí me interesa fundamentalmente, y les explico por qué. Porque todo lo que va a venir en la gran tribulación, y yo soy una de las que creo profundamente que la iglesia de Dios no pasará por la gran tribulación. Sí, muchos me dicen, sí, pero ya estamos viviendo. No, esto no es la gran tribulación. Hay señales que están marcando ya pronto el comienzo de esto, pero todavía faltan algunos detalles, como se diría, para que comience. Estamos en tribulaciones, sí, es verdad, el mundo está. Desde la pandemia, el mundo no fue nunca más igual, hermano. Eso
lo tenemos bien claro. Fue un punto de partida para que la iglesia sea sacudida primeramente. Está bajo juicio de Dios, porque realmente, hermano, si no vemos el juicio de Dios en la casa primero, como dice él, empezará por su casa, no podemos como iglesia juzgar a nadie. ¿Me entienden? No podemos. ¿Por qué? Porque si vos, a ver, es como que el pecador quiere exhortar al pecador, a otro pecador. ¿De qué lo puede exhortar? Si él también es un pecador. Bueno, la iglesia por eso está bajo el juicio de Dios, está siendo zarandeada, está siendo llevada por el mismo espíritu que le permite avanzar en vanagloria, en creerse que son dioses, porque hay siervos de Dios de grandes congregaciones que no te pueden ni arrimar ni darle la mano. Ya están como el Papa, en una palabra. Tanto que se habló de la Iglesia Católica y hay cosas, la verdad, que estamos con dolor en el corazón, lo digo, lamentando que esté pasando en la Iglesia de Jesucristo. Amén. En la iglesia de Jesucristo. La iglesia que Él pagó un precio tan alto. Un precio pero tan tremendo. Entregar su propia vida para salvar la humanidad, para que todo aquel que en Él crea venga y tenga vida eterna, como dice Él. Y que se desperdicie esta virtud, esta bendición por ser carnal, por ser, digamos, creerse que lo puede llevar solo todo por su cuenta, o que puede abusar del Evangelio, porque, bueno, sí, total, el Señor perdona, sí, el Señor perdona, pero una cosa es que el Señor perdone al ignorante que nunca le fue predicado, y otra cosa es aquel que sabe la palabra y que se ha bautizado. Ese no es lo mismo porque ha conocido la luz, ha tenido el velo corrido. Entonces, él puede tener algo que no esté de acuerdo en muchas cosas humanamente, pero pecar con la palabra, darle a la palabra el vuelco que ellos quieren por beneficio propio, eso ya no es algo digamos que un pecado personal, una debilidad o algo que puede caer porque bueno, porque no creyó, porque lo engañaron, por esto. Bueno, hay muchas formas, en lo económico, en todo siempre el enemigo va a querer hacer caer a un siervo de Dios. Pero hay cosas, hermano, que la tenemos que tener clara. La iglesia del Señor, como dije antes, está bajo juicio de Dios. Y esto está para limpiar. Muchos pastores, muchos siervos de Dios, lamentablemente van a pagar un precio muy alto por la forma en la cual han manejado la iglesia del Señor. Se han adueñado de la iglesia del Señor. Y eso no es posible, porque el dueño único y absoluto de la iglesia es el Señor. Y aquel que quiere guiar el rebaño del Señor tiene que someterse a la voluntad del Señor, no hacer lo que se le parezca o le venga en gana, hablando criollamente. Tiene que someterse a la palabra de Dios, a lo que Él realmente quiere, y no es que no esté escrito. Porque también tenemos no solamente las recomendaciones del Señor, Pablo cuando le dice a Timoteo también, cómo le recomienda, amén, para ser el siervo de Dios fiel, amén. Entonces hay cosas que no podemos decir que no la hemos leído, que no la sabemos. Tenemos que saber que cuando no se juega, porque hay muchos que han tomado el Evangelio con mucha liviandad, otros con mucha religiosidad, que tampoco es lo que Dios quiere, porque Dios la religión la
destituyó Jesús totalmente, porque por eso Él dejó el bautismo del Espíritu Santo, por eso Él hizo el Pentecostés, porque quería que nosotros fuéramos una piedra viva como Él para dar el Evangelio, la luz en este mundo, la sal en este mundo, para que aquel que escuche a través nuestro sepa que es el Señor que le está hablando, no la boca nuestra, sino que el mismo Señor. Amén. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a ser victoriosos al final. Si no, de lo contrario, así como mucho acá no se escucha, pero yo tengo familiares en Europa y tengo familiar que viaja mucho a Estados Unidos y han muerto muchos pastores, hermano. Muchos están siendo asesinados en China, en Rusia, en un montón de lados. Están siendo perseguidos y, y no solo eso, los matan. Se tienen que esconder y ocultarse para que no le hagan ningún daño y mientras que se puedan salvar. De lo contrario, muchos perecieron. Ya, entonces, esto es juicio de Dios porque, a ver, yo creo que el Señor, si un siervo es fiel y hace su voluntad, Él no va a permitir que el diablo le madrugue con la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el día de nuestra venida y de nuestro partir. Si esto es alterado por mano de Satanás. Pero si estas muertes son permitidas por Dios, alguna razón tuvo que haber. Tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar con la verdad. No es tiempo de envolver la palabra con palabras dulces y decirle, sí, está bien, total, bueno, el Señor es bueno, el Señor perdona, el Señor es misericordia. Sí, es perdonador, es misericordia. Pero no podemos jugar al Evangelio. Esa es la verdad. Así que vamos a continuar porque esta parte hasta el capítulo 5, como les dije, vamos a ir analizando profundamente. Me encanta porque está dirigido totalmente a la iglesia antes de que venga el arrebatamiento. Amén. Ya después ustedes fíjense que ya el Señor empieza con los juicios sobre la tierra. Quiere decir, y no nombra más a la iglesia hasta el capítulo 29 o 21 creo. Ahí recién vuelve a nombrarlo. O sea que la iglesia no está. En ese interín, a partir después del versículo 6, ya la iglesia no está. Vamos a seguir y vamos a analizar acá donde dice en el Apocalipsis 1:9, ¿no es cierto? Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Yo quiero analizar en esta parte los lugares donde Dios educa a sus siervos, aquellos siervos que Él llamó, ¿verdad? Aquellos siervos que Él llamó. Y en Éxodo 3:1 vamos a encontrarnos que Moisés fue en el silencio del desierto
trabajando, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Mire cómo el Señor lo lleva desde donde estaban las ovejas en la casa de Jetro, de su suegro, lo lleva al desierto, porque es donde va a tratar con Moisés, ¿verdad? Ningún siervo puede salir, hermano, no estoy en desacuerdo con los seminarios, para nada, porque hay que aprender. Pero eso de que salgo del seminario y ya soy un pastor y me voy, me pongo la gorrita y me voy a abrir una iglesia, yo creo que el Señor tiene que preparar a sus pastores, a sus siervos, los tiene que preparar. No puede salir con la teología nada más. Tiene que tener un trato personal con Dios, tiene que tener un encuentro personal con Dios, porque de lo contrario, a las primeras pruebas que se le van a presentar, y van a ser muchas, no va a soportar o va a dejar, o algo va a pasar, o va a caer, va a fallar, o va a hacer las cosas mal, porque no introdujo en su corazón ese temor reverente como siervo de Dios de hacer la voluntad del Señor. No decir yo voy a abrir una iglesia y voy a hacer que la palabra y voy a hacer que los hermanos, porque no es este el plan de Dios cuando quiere sacar un siervo a su medida. O sea, que esto es bíblico, lo lleva al desierto, en el silencio, donde nadie lo va a interrumpir, solo Dios y él escuchando la voz de Dios. Amén. Tenemos a David, que también en el desierto, Primera de Samuel 26:3, dice esto: y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl lo seguía en el desierto. O sea que el desierto es un tramo de pruebas, es un tramo de enseñanza, es un tramo de conocimiento personal. Amén. Vemos también Elías en el desierto. En Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Mira cómo se sentiría que deseaba morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En ese desierto, Elías se sintió poco, se sintió nada, se sintió, porque por eso le dijo, no soy yo mejor que mis padres. O sea, tuvo mirarse hacia adentro y sentirse como que no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Como, fíjate, cómo el espíritu trabaja en la conciencia, en la mente, en el corazón, pedirle a Dios que le quitara la vida. Juan el Bautista, otro que estuvo en el desierto. Amén. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Se dan cuenta? En el desierto, en la soledad, en el trato de escuchar la voz de Dios, donde no hay otros que interrumpan, donde no hay
quien te pueda, digamos, sacar de esa intimidad. Acá en el caso del Bautista, él parecía, a ver, porque él predicaba así a voz de jarro, aunque no hubiera nadie. Entonces, siempre habrá habido alguno que lo escuchaba, incluso en el desierto, también digo yo, porque, a ver, él empezó predicando así, después no sé cómo siguió, la Biblia no lo dice, dónde, cómo y hasta dónde se extendió Juan el Bautista con las prédicas. A Pablo, en las regiones de Arabia, Gálatas 1:17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, todos hacían, pareciera, un viaje, ¿cómo le diríamos ahora? A ver, un reencuentro, un encuentro para buscar a Dios. A Juan, en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1:9, como leímos en la Biblia ahí en 1:9, cuando él lo ve, dice, el Espíritu, dice, volvió del Jordán y fue llevado en el Espíritu al desierto. Jesús, dice, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado en el Espíritu, ¿a dónde? En el desierto. Acá, el Señor Jesús en el desierto. Lucas 4:1. Jesús también fue al desierto, como fue Pablo, como fue Juan, como fue Elías. ¿Se dan cuenta? Es una parte, parece, del comienzo de la obra de Dios en su siervo. Juan era un buen observador. En Apocalipsis 1:12 al 16, profundamente tocado por la visión del Señor. Juan la describe. Él la vio, Él la vio. Del 12 al 16. Y fíjese que dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Se dan cuenta cómo Juan acá se queda como, digamos, tieso, ¿no? De ver lo que estaba viendo. Dice, y en medio de los 7 candeleros, era uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. El 15 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca que salían, una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto es lo que observó Juan. Amén. Su cabeza coronada de gloria, en Daniel 7:9, también tenemos el observador, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fue ardiente. Amén. También tenemos en Hebreos algo que nos dice de Juan como observador, sus ojos penetrantes. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Juan 2:25 nos dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es lo que es ser un observador, bendito sea el Señor, un observador que observa, pero mira a través del Espíritu, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, precioso Señor. Amén. Sus pies dice que eran semejantes al bronce bruñido, su voz poderosa que se sobrepone a las de todos, como dice Job 37:5. Dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que no entendemos. ¿Se dan cuenta? Su boca como espada, estaba diciendo en Apocalipsis 19:5, nos dice así. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo acá en la Biblia, 19:5. Amén. Es muy importante llevarlo para poder estar a tono con todo lo que podemos sacar de otros pasajes bíblicos, hermanos. 19:5. Acá vamos. 19:5. Dice así: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todo lo que teméis, así pequeños como grandes. Bendito sea Dios, que tenemos que estar, eso es lo primero, alabando a nuestro Señor, alabando a nuestro Dios, entrando en oración, alabando a Dios, terminando de orar, alabando a Dios, yendo caminando, glorificando a Dios. Pedimos, oramos, clamamos y alabamos. Alabamos, clamamos, oramos y alabamos. Esa es la vida de un cristiano, de un creyente. Después dice, en Juan 10:28, sus manos sostienen las estrellas, dice acá en Apocalipsis. Y Juan 10:28 nos aclara: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, escuchen esto, hermano, porque es una promesa, los arrebatará de mi mano. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a un corte y luego volvemos. Vamos a escuchar una linda alabanza. A través de una
acá estamos nuevamente, seguimos analizando esta parte donde los lugares donde Dios ha educado a sus siervos, Como dice a Moisés entonces fue en el desierto, en el silencio trabajando, como dice Éxodo 3:1. A David en el desierto, primera de Samuel 26:3. A Elías en el desierto, primera de Reyes 19:4. A Juan el Bautista en el desierto, Mateo 3:1. Amén. A Pablo en las regiones de Arabia, Gálatas 1:17. A Juan en la isla de Patmos, 1:9. Dice, y al Señor Jesús en el desierto, 4:1. ¿Cierto? Entonces, como dije antes, su rostro resplandeciente era como el sol, como lo veía él como observador. Y en Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. ¿Se imagina si nosotros, hay muchos hermanos que sentimos la presencia del Señor, pero verlo así, con el resplandor, con su vestimenta, es algo maravilloso. Yo creo que caigo desmayada. Sus enemigos, dice, lo vieron con terror, lo verán con terror. Apocalipsis 1:7, como decíamos, ya lo habíamos leído, Apocalipsis 1:7, que dice así, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Por eso dice los enemigos, porque aquellos que lo traspasaron, amén. Bendito sea Dios, claro que sí. Cristo, es el centro. Él, como dijo, es el principio y es el fin, pero es el centro también. Él está en el centro de la iglesia. ¿Por qué está en el centro de la iglesia? Porque Él es el principal. Él gobierna, Él tiene que gobernar. Su Espíritu Santo tiene que actuar en las iglesias, tiene que descender el poder y la gloria de Dios, porque de lo contrario la iglesia está seca, está muerta. No hay manifestación del Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo está enferma, porque no puede si no es religión, no es la iglesia de Jesucristo esa, ¿verdad? Y dice así, Él está en el centro de la iglesia, ¿para qué? Para bendecirlo, para bendecirla. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. En medio de los suyos, ¿para qué? Para darle paz. Porque en Juan 20, en 20 Juan 19, 20:19, dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por el miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Él, aunque ellos no lo percibían, no lo podían, declarar por fe todavía de que el Señor estaba con ellos, Jesús se tuvo que hacer presente para que ellos vean que lo que Él les prometió, que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, que Él fundaba su iglesia porque Él la fundó con su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que trabajar en la iglesia, tiene que bendecir, tiene que sanar, tiene que libertar, porque de lo contrario, hermano, la iglesia no es un hospital, sino el hospital es para venir, sanarse, no para quedarse definitivamente internado enfermo. No puede ser que haya hermanos que tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio y viven continuamente pecando, cayendo, yéndose
volviendo, todo el tiempo. No puede ser. No está totalmente consagrado, no está totalmente entregado a su corazón. Hay algo que está mal. Hay espíritus contrarios a la voluntad de Dios, lo quiero decir suavecito, porque, a ver, si fuera Jesús diría, este demonios tiene. Porque no puede ser, porque la iglesia es el hospital de Jesús, es la iglesia de Jesucristo, donde tienen que ser liberados, sanados, libertados de toda opresión, libertados de todo tomado del enemigo, endemoniado, lo que sea, Dios lo tiene que hacer libre. Entonces, no puede estar una iglesia con enfermos todo el tiempo. La iglesia tiene que sanar heridas, heridas de niñez, de maltratos, de abuso, de lo que fuere. Tiene que sanar. Y si no hay realmente el poder de Dios que se manifieste para tocar en profundidad a esas almitas que vienen tan mal, heridas, lastimadas, golpeadas, y quedan ahí y empiezan, le hacen recibir al Señor o ya lo recibieron en la calle, vienen, escuchan la palabra y se van. No hay un diálogo con ellos, no hay un trato con ellos para que expliquen, para que hablen, para que cuenten, para que ellos se sientan liberados y indicarle lo que tienen que hacer. Porque eso no se puede hacer así solo por así. Tiene que haber alguien que los guíe. Mirá, el Espíritu de Dios te hace libre, pero vos tenés que arrepentirte de corazón, ¿sí? Lo primero que tiene que haber, arrepentimiento, quebrantamiento de saber que sos un pecador y que necesitas a Dios y prometer que no lo vas a volver a hacer, que Él entre en tu vida y que limpie tu vida para permanecer firme hasta el fin de los tiempos que Él venga. Son cosas fundamentales, porque si no, es como entrar a la guardia, te ponen la curita y te vas. Y después, a la próxima volvés y te ponen otra curita y así. Pero nunca hay una sanidad, que el alma quede libre de tantas cosas. Y no me digan que no hay cosas para sacar, hermanos, porque todos venimos machacados por la vida mundana, venimos de familia o de lo que fuere, venimos golpeados, sacudidos, maltratados, revolcados muchos por el pecado, por la inmundicia, por la laxivia, por todo lo que me digas, todo lo que dice la palabra, está en las personas, existe en las personas, y esas personas tienen que ser libres. No puede ser de otra manera, sino la iglesia no puede tener el poder del Espíritu que se mueve, no puede sanar a nadie, sino tiene que estar la unción sobre los siervos, tiene que estar el poder de Dios trabajando ahí en medio de la iglesia para libertar, para sanar, para que las almas tengan paz y libertad, para unirlos, porque Dios quiere que seamos unidos, como dice Apocalipsis en el 1:13, que dice, y en medio de los 7 candeleros, dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, para juzgarlo. Apocalipsis 2:1, dice así, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¡Wow! Si pudiéramos ahora hablar con esta libertad, ¿cuántos falsos apóstoles? Por favor. Ahora cualquiera van a la escuela de profeta, a la escuela de apóstoles, porque todos salen apóstoles. Ahora, yo hago mi
mi pequeña reflexión acá. ¿De qué sirven los títulos si no hacemos la voluntad de Dios? ¿De qué sirven? Vos podés ser el apóstol mantoto de la iglesia más grande de Estados Unidos, de donde sea. Te podés llamar apóstol, profeta, lo que vos quieras, brujo, adivino, ponele lo que quieras. Pero si no haces la voluntad de Dios, en el cielo no cuenta como una obra para su iglesia. Así que a veces no tanto título y más hacer la voluntad del Señor. Amén. Dice también para pastorearlos. Claro que sí, Él está en medio de nosotros para eso, para pastorearnos. ¿Por qué nos tiene que pastorear? Porque nosotros podemos deslizarnos, hermano, podemos equivocarnos, no somos perfectos, podemos trastabillar. El enemigo va detrás de los hijos de Dios, porque quiere que trastabillen, que caigan, para después ir a la presencia de Dios y decirle, ve, ahí tenés a tu hijo, a tu hija, esa que se creía tan santo, tan santa, que hacía tu voluntad, mira lo que hace. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se sentirá el Señor cuando el enemigo se presenta y le dice estas cosas? ¿Qué es lo que pasa con esos hijos? Están endemoniados. Yo lo llamo así directamente porque no le puedo decir otra cosa. Dice así en el 17, 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará, toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Hasta esa promesa tenemos, que lo que hacemos, aunque lo hagamos llorando, a veces no llorando porque tenemos desilusiones, desengaños, con el mismo pueblo, con los mismos siervos, con lo que sea, sentimos dolor, tristeza, porque pareciera que uno fuera contrario a todo, pero yo al pasar los años en el Evangelio, predicando y hablando y yendo a hospitales y yendo así a predicar en las plazas y qué sé yo, me he dado cuenta que lo mejor que hay es poner al Señor en el centro de todo, porque nosotros podemos equivocarnos, pero si Él está, todo va a caminar mejor, hermano. Cuando Cristo es el centro, nosotros lo vemos, como dice ahí en Apocalipsis 1:17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Hermano, vamos compartiendo esta palabra, pero tenemos que reflexionar sobre el tiempo que estamos viviendo. Este no es un tiempo convencional, no es un tiempo como tantos otros. Este es el fin de los tiempos. Y hay mucho, mucho por ver de lo que tiene que suceder, que nosotros tenemos que estar preparados para no pasar por eso. La iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación. Yo soy de las que creo en esa promesa, en esa palabra. Pero para eso tenemos que estar preparados. Porque si no lo estamos, nos vamos a quedar. Amén. Entonces no le podemos decir después al Señor, ¿por qué no me llevaste en el arrebatamiento? Porque si nosotros no hacemos oído y clamamos a esta promesa, a esta palabra, a lo que Él nos dice que tenemos que hacer con temor, con esa reverencia para cumplir los mandatos del Señor, y queremos hacer la nuestra, y queremos que porque tenemos la iglesia repleta, que está todo que chévere, yo no creo eso, y no lo voy a creer nunca, y no lo voy a declarar tampoco nunca. Hay muchas fallas en la iglesia de Jesucristo, y la iglesia tiene que cambiar, tiene que
haber un vuelco muy importante en la cual escucho a algunos pastores, algunos siervos de Dios, que ya están entrando en esa onda, digamos, del cambio, de la búsqueda, de la pura verdad, de entrar en la oración y el clamor con Dios para que Dios nos hable directamente, para que, a ver, si está bien leer la palabra como la estamos leyendo acá, porque tenemos que tener esto, porque esto es lo que a nosotros nos aviva en el espíritu y nos ayuda a después tener una intimidad con Dios. Pero no podemos hacer lo uno y no hacer lo otro. Tenemos que clamarle al Señor para decirle cada día, no somos nada sin ti, Señor. Guíanos, enséñanos, ayúdanos a permanecer en estos tiempos, Padre, que tú nos estás permitiendo. Somos la última generación, hermanos, hasta que venga el Señor. Somos la última generación. Ahora yo pregunto, ¿estamos preparados para irnos en el arrebatamiento? Señor, ayúdanos. Señor, danos virtud, danos sabiduría. Señor, háblanos en sueño, tráenos revelaciones, como dice tu promesa. Tu palabra dice que en los últimos tiempos tendríamos todo eso para exhortación, para edificación, para preparación para este tiempo que vivimos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice, cuando Cristo es el centro de nosotros, lo vemos como lo habíamos leído, y dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Pero caer como muerto a sus pies es una bendición, hermano, porque el que cayó a sus pies, cuando se levantó, no se levantó igual. Aleluya, gloria al Señor. Oír su voz, como dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sentimos su presencia. Como dice también, de nuevo lo leemos en un 1:17, caí como muerto al sentir su presencia. No se puede resistir, hermano, no se puede resistir. El quebrantamiento viene porque delante de tanto poder, de tanta gloria, ojalá Dios nos haga un guau así en toda la iglesia cuando estemos reunidos y que aquel que se tire al piso, que se terminen esas estrategias, esas convenciones de hombre. Si el espíritu empieza a obrar, hay que darle la libertad al espíritu, porque el ser humano, el Hijo de Dios, necesita tener ese encuentro, necesita ser ministrado por el Espíritu Santo, porque de lo contrario no hay una conversión genuina, es una conversión a medias, ¿entienden, hermano? Entonces hay que salir de ese encasillamiento, hay que salir de ese encasillamiento, hay que buscar a la presencia del Señor y con su amor, amén, por favor. En Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y el 25 dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sabe lo que es? Juan tuvo el mejor de los privilegios, amén, el mejor de los privilegios, estar recostado en el pecho del Señor. El Señor lo amaba. ¿Qué habrá sido que Jesús amó tanto a Juan? ¿Sabe que yo me lo he preguntado eso muchas veces? Porque yo digo, Pablo murió de tal forma, Pedro murió, no era digno de morir ni con la cruz normal, con el madero, sino que quiso hacerlo de cabeza abajo. ¿Cuántos sacrificados mártires hubieron? Y si bien Juan fue tirado en la isla de Patmos y dice que fue quemado en el barco, habrá tenido sus quemaduras, habrá tenido su problema también,
Pero Juan fue, digamos, no tengo dudas, hermano, que si esto fue que el Señor le pasó su llaga para que él pudiera escribir lo que tenía que escribir, no tengo dudas de que el Señor ahí le restaura para que él complete la obra para el último tiempo, para la iglesia, porque el problema del Señor era que la iglesia tenía que estar a sabienda de lo que iba a venir, porque la suma de la palabra, de lo que Daniel declaró 600 y pico de años antes, se tenía que cumplir. Y fue Juan el privilegiado de poner sus manos en la letra para llevar el mensaje de las iglesias, amén, a las iglesias. Una imagen maravillosa, hermano, algo extraordinario es la de Cristo. En Apocalipsis 1:13 ya lo hemos leído y dice, en medio de los 7 candeleros. ¿Ustedes se imaginan el Hijo del Hombre vestido con esa ropa? Maravilloso, hermano. Juan vio varias imágenes del Señor. Él lo vio como el Cordero que quita los pecados del mundo. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que él lo vio aquel que está lleno de la gracia y de verdad. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Él lo vio como el que opera grandes obras maravillosas, porque dice, otras muchas obras que hizo Jesús, las cuales, Juan 21:25, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Fíjense las maravillas que el Señor habrá hecho, la cantidad de cosas maravillosas que Cristo se había mostrado en ese tiempo cuando estuvo en la tierra. Después dice, aquel que expió nuestros pecados, Juan 19:34-35, dice, para uno de los soldados le abrió el costado, pero uno de los soldados que le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Él resucitado entre los muertos, Juan 21. Amén. Ese se lo dejo para que ustedes, por favor, les pido, Juan 21, del 19 al 23. Acá vamos. Y dice así, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Tremendo, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor le dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús
no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Estamos analizando estos primeros pasajes de la Biblia de Apocalipsis y a la vez llevándolo a los otros libros para sacar más profundo el interés en esto que estamos hablando, ¿verdad? De este último tiempo, cómo el Señor fue tratando y hablando y cómo nos quiere hablar hoy a nosotros. Amado hermano, los dejo hasta el próximo jueves. Que Dios me los bendiga. Soy la hermana Lucrecia de la Iglesia Nazareno de Lugano. Chau, chau. Como un río tu